muchas gracias por acogerme hoy. Es simplemente una pequeña precisión. Trabajo en la Universidad de Poitiers, pero mi tesis era con la Universidad del Franco Condado en el este de Francia. Entonces, buenas tardes. Voy a presentar hoy una comunicación sin PowerPoint porque es simplemente una carta. Os la voy a contextualizar primero y luego os voy a explicar un poco el contenido de la carta. Mi comunicación se llama Recepción lingüística y cultural en el Renacimiento, el ejemplo de un regalo literario entre Stephanus Pigius y el cardenal de Granvella en 1565. Como ya os lo he dicho, en 1565 Granvella recibe una carta del erudito Stephanus Pigius con motivo para ofrecerle las estrenas, es decir, estos regalos que se hacían al principio del Año Nuevo. La relación en este momento entre el mecenas y el erudito ya había tenido algunos altibajos y es por ello que Pigius hace este regalo en este momento para intentar reavivar la conexión entre el mecenas y el bibliotecario. A pesar de las dificultades que esta relación pudiera plantear para Pigius, el erudito estaba interesado en mantener esta relación porque Granvella era un hombre bastante poderoso dentro de la corte de Felipe II. Es decir, si se tenía el favor de Granvella se podía subir muy alto y si se perdía el favor era uno de los peores enemigos que se podía tener. Antonio Perrone de Granvella era efectivamente uno de los hombres claves de la corte de Felipe II, había sido hijo o era hijo del canciller de Carlos V y gracias a las conexiones de su padre había conseguido mantener el puesto principal en la corte de Carlos V y luego de Felipe II. Su amor por las artes y por la literatura clásica, junto con la amplia red de conocidos que tenía, así como el acceso directo a Felipe II, es decir, Granvella era la persona principal por la que había que pasar cuando uno quería escribir a Felipe II. Entonces tiene la ventaja de que muchas personas van a tener que escribir a Granvella para comunicarse con el rey. Es por ello que de facto se convierte en el agente cultural de Felipe II y de varios miembros de la familia real española. Así pues, en la correspondencia de Granvella vamos a ver muchas cartas de autores, de artistas muy conocidos, como por ejemplo Tiziano, Leone Leoni, Pietro Aretino, o también de importantes coleccionistas como Diego Hurtado de Mendoza o Martín de Gurrea, duque de Villahermosa. Todos estos elementos lo hacían como un personaje primordial para toda aquella persona que estuviera buscando un mecenas. Es por ello que Pigius, a pesar de sus aspiraciones más ambiciosas, va a contentarse con ser el bibliotecario de Granvella para las bibliotecas que tenían los Países Bajos, así como el secretario de las cartas latinas. Este regalo que encontramos en 1565 no es el único que el bibliotecario va a realizar a Granvella. Sin embargo, me he centrado en este porque por primera vez este regalo no se concretiza de una forma material, sino que simplemente es una carta que el bibliotecario va a enviar a Granvella. Estos regalos así no son algo inaudito en esta época, sino que son algo propio del sistema de don y contradón típico de la sociedad precapitalista, sobre todo en el caso de la relación entre un mecenas y su servidor, puesto que, evidentemente, bajo la ficción de un regalo gratuito y voluntario, el servidor necesitaba entregarle a su mecenas un regalo para compensar el apoyo que había estado recibiendo durante el tiempo, generalmente durante muchos años. Estas estrenas de Año Nuevo eran la excusa perfecta para camuflar este regalo disimulando el intercambio obligatorio y revestirlo con esas connotaciones de don gratuito, enmarcando completamente esta relación entre el mecenas y su cliente.
El documento del que voy a hablar actualmente está conservado en la Biblioteca Municipal de Besançon y tiene con la cota en Granvelle 16 y tiene 4 folios y está totalmente redactada en latín. La carta cuenta con 2 folios en los que el secretario se dedica simplemente a explicar la etimología de la palabra estrenas en español, strena como lo llama en latín o estrenura. Va a incluso ir a relacionar esta palabra estrena con el término ternas relativo a la cifra 3, que tomaría, según él, una S al inicio, de la misma forma que tritabus aparece en ocasiones como stritabus. Sin embargo, las etimologías que más van a convencerle van a ser aquellas que relacionan la palabra estrena con la vía sacra en el foro romano, donde según algunos autores se encontraba el bosque sagrado de la diosa Estrenia desde la época del rey Sabino Tacio. Además, siguiendo los principios de la prisca teologia, Pigius no duda en relacionar esta etimología con la tradición paleocristiana de las ofrendas que habían sido bendecidas durante la Eucaristía y que se conocían en griego y en latín como eulogia. Después de este largo resumen de las diferentes teorías sobre la etimología de la palabra estrena, Pigius pasa directamente a presentar su regalo. Se trata de un comentario de 2 inscripciones votivas que había podido estudiar durante su estancia en Roma, cuando se encontraba al servicio del Papa Marcelo II. Se apoya además para datar estas inscripciones en los fastos romanos, que conocía bien porque ya había hecho una publicación anterior que ya había ofrecido al cardenal Granvela. Casualmente, en estos ejemplos se habla de regalos que el pueblo romano ofrece a Augusto en conmemoración de algún servicio que el emperador había hecho a la ciudad de Roma. En su comentario, Pigius no duda en describir el contexto de estas ofrendas, diciendo que no se puede olvidar la magnificencia, la generosidad, la amabilidad, la molestia y la bondad de Augusto, evidentemente haciendo un guiño al papel de mecenas de Granvela. Evidentemente, esta elección de las inscripciones viene determinada por la temática de la carta, que empieza ya haciendo este resumen de la etimología de la palabra estrena, y, como ya he dicho, para mandarle un mensaje a Granvela. Como he mencionado, Granvela era su mecenas, sin embargo, a pesar de esta relación que podría ser benéfica para ambos, Pigius no estaba muy contento con el papel de Granvela, que consideraba que lo había olvidado y no le beneficiaba lo suficiente. A través de esta carta, Pigius intenta hacer avanzar su nominación en la abadía de Santos en Alemania o en su defecto, hacer que el cardenal le permita ir a Roma, donde pueda ser útil, como él mismo dice en su carta, investigando y encontrando antigüedades. Todos los argumentos que utilizan esta carta para justificar la etimología de la palabra estrena están de manera sistemática referenciados a las fuentes clásicas, con citas de Suetonio, de Cicerón, de Dion Casio, así como a padres de la Iglesia como Agustín o Jerónimo, o incluso a obras de derecho canónico. Generalmente estas citaciones no aparecen de forma científica como actualmente, sino que vamos a ver que se hace simplemente referencia al autor y raramente al libro, al título del libro, al libro o al capítulo. Generalmente esto se debe a que el autor considera que son referencias lo suficientemente conocidas como para no necesitar repetir el título. Otras veces puede ser también un error humano, como suele pasar, o porque en esta época a veces tenían una especie de cuaderno donde iban anotando referencias para luego poder utilizarlas posteriormente. Vemos, por ejemplo, muchas gracias. Vemos, por ejemplo, en esta carta que va a citar un pasaje de Símaco citando calendis martis, es decir, las calendas de marzo, haciendo referencia a que hasta el siglo II a.C. el año empezaba en el mes de marzo.
En cambio, en el texto original de Símaco vemos que hace referencia al Urbis Martia, es decir, el séforo romano donde se situaba el bosque sagrado de la diosa Estrenia. También vemos que Pigius con esta carta consigue mostrar su conocimiento del latín. Vemos, por ejemplo, lo explicaré muy rápido, que va a utilizar un tiempo legim que no existe en latín, ya que en esta época se empieza a hablar sobre por qué en latín hay dos modos, indicativo y subjuntivo, y en cambio en griego vamos a tener tres. En el Renacimiento, los eruditos consideran que saben mejor en latín que los romanos y van a considerar que se ha perdido una especie de subjuntivo optativo que tomaría también esa iota modal como en el griego. Entonces, a través de esta carta que he descrito de una forma un poco rápida, podemos ver que con esta misiva Pigius pretende y consigue efectivamente entregarle al cardenal un regalo digno de la posición de este mecenas, recordarle su papel como mecenas, es decir, para que pueda darle algún incentivo, para que pueda darle algún beneficio, responde también al gusto por la literatura y por las antigüedades del cardenal, pero al mismo tiempo consigue mostrar todos sus talentos para recordarle las capacidades de las que disponía, ya sea en historia, ya sea en etimología o escribiendo en latín. Muchas gracias.